delegat del Govern por acogernos en esta delegación y en este espacio cultural tan necesario para los que somos de allí, volvernos a reencontrar con él y en fin, un espacio que aprovechamos todos. Y muchas gracias a todos, delegat, a todos los asistentes también. Tiene sentido celebrar este tipo de debates para compartir las reflexiones entre quienes invitamos a participar en un lado y en el otro de la tarima, y gracias por supuesto también a los diversos participantes que hoy nos acompañan, ¿no? Bueno, como sabéis, en Más Democracia llevamos desde el año 2013 trabajando diferentes cuestiones que afectan al núcleo del sistema democrático. Empezamos en su momento con una propuesta concreta de ley de partidos. Seguimos en colaboración con otras organizaciones ahondando en propuestas de reformas también en otros aspectos que tocan desde el sistema electoral. De hecho, en un par de semanas vamos a hacer una propuesta pública que tiene más sentido que nunca en un momento en el cual hay más fuerzas políticas participando del debate público. Y hoy nuestra voluntad era debatir en relación al uso de las primarias. En el fondo, cuando hablamos de primarias, de lo que hablamos es de qué instrumentos de representación son más útiles, ¿no? De qué manera se puede desarrollar el derecho de participación política, más allá de que también, evidentemente, estamos hablando de un sistema de selección de líderes o élites políticas. Probablemente esta cuestión sea una de las comentadas a lo largo de esta sesión. Para hablar de ello hemos invitado a dos académicos, dos personas que dedican su tiempo a analizar no tan solo cuestiones vinculadas con las primarias, sino todos aquellos aspectos fundamentales de la calidad democrática, y a cuatro representantes institucionales de diversas fuerzas políticas. Valga la oportunidad también para insistir que también hemos invitado al Partido Popular a asistir a esta sesión, teniendo en cuenta que también hay movimientos internos y por tanto son dados en los últimos meses en principio a debatir sobre estas cuestiones, pero no hemos tenido la oportunidad de contar con ellos. En la sesión de hoy, por un lado, tenemos a Benito Sanz, que es profesor investigador de la Universidad de Valencia. Teníamos la intención de aprovechar la ocasión y vender su libro aquí, pero nos ha dicho no se vende, es gratis, con lo cual lo que os vamos a proponer, porque es un libro muy interesante que analiza las primarias en España desde el año 93 al año 2015, es que nos enviéis un correo electrónico y os podemos hacer llegar sin ningún problema ese libro, además de que se puede descargar en nuestra página web. Otro de los académicos que nos acompaña es Juan Arana. Él es profesor de la Universidad de Zaragoza y junto a Cristina Monge, una de las miembros de Más Democracia, ha analizado el comportamiento electoral en el caso de las primarias de Zaragoza en Común. En relación a los representantes institucionales que nos acompañan, tenemos a Carles Campuzano, diputado de Convergencia Democrática en el Congreso de los Diputados, y que en el tema que nos afecta, en el tema de las primarias, hizo una intervención hace ya algo más de un año en el debate público, pidiendo, exigiendo, apuntando a la dirección de la necesidad de celebrarlas también en su partido, y cada vez son más las personas dentro de Convergencia Democrática que se han apuntado a esta cuestión y que lo ven con cierto interés. Por otro lado, tenemos a María González Veracruz, también diputada en el Congreso de los Diputados, diputada por Murcia, y además es la responsable, la secretaria federal de participación política del Partido Socialista Obrero Español, y también aprovechamos la oportunidad para agradecerte tu participación. Tenemos a Miguel Ardanuy, desde hace unas semanas también diputado en la Asamblea de Madrid por Podemos, y que además de politólogo ha sido en los últimos meses el responsable principal o uno de los responsables principales de la campaña en redes de su formación política. Y también agradecemos a Begoña Villacís, desde hace unas semanas también concejal en el Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos, su participación, siendo además, por cierto, ella una candidata elegida a través de un sistema de primarias, y por tanto lo destacamos.
teniendo en cuenta que no somos excesiva gente, y eso es bueno, esperemos que la parte complementaria, que es que seamos bien avenidos, también se dé. Vamos a hacer, si os parece bien, el siguiente planteamiento. Yo ahora voy a lanzar una serie de preguntas, interrogantes, para que vosotros habléis entre vosotros, aprovechéis la circunstancia también, a aquellos que habéis protagonizado procesos de primarias o que vivís procesos de primarias en vuestras formaciones políticas, para comentar el caso concreto de vuestros partidos. Los investigadores podéis aprovechar, yo creo, la circunstancia para explicar algunas de las conclusiones de vuestras investigaciones. Curioso, por cierto, en el caso del libro Benito Sanz, que las primarias en España todo el mundo da por sentado que empiezan con Borrell y empiezan unos pocos años antes en el país valenciano. Yo haría una intervención inicial de 5 minutos y luego, como somos pocos, yo creo que ya podríamos dar paso a un diálogo coral, a una jam session, ¿no? O sea, que vayamos construyendo la conversación en función de los intereses, preocupaciones de los asistentes. Entonces, si os parece bien, pues por ejemplo, podemos empezar por Benito Sanz. Lo que pasa que como lo están grabando, y porque las conclusiones nos gustaría guardarlas, sería bueno. ¿Sí? Gracias. ¿Se oye? Bueno, yo es que tengo costumbre de hablar en clase, entonces no utilizo micrófono. Bien, buenas tardes, agradecer su presencia. Como es muy concentrado, yo voy a hacer algunos puntos, hablar de algunos puntos un poco como referencia sin matizar. Primero, las primarias es algo que asusta a los aparatos de los partidos políticos. Los mismos que tienen que convocar primarias históricamente tienen miedo. ¿Por qué? Es decir, porque tienen miedo de que cuando se hacen unas primarias el partido aparezca fraccionado, salgan a la prensa y a los medios de comunicación las diferencias, se vean que hay divisiones, etcétera. Es decir, esto es un temor que, de una forma resumida, Urquizu, que es un sociólogo que ha publicado en diario.es un artículo sobre el tema, dice que no hay ningún problema. Es decir, el ciudadano no se asusta de ver que los partidos se dividen y se pegan. Es lo normal en política. Es decir, el conflicto es innato en las sociedades. Hay toda una asignatura en sociología y políticas que es teoría de la negociación, en los cuales se basa, digamos, que el conflicto es muy bueno. ¿Qué ocurre cuando una organización está muerta, está, para no ofender a los partidos presentes y ausentes, es decir, qué pasa cuando una organización está esclerotizada? Y ya estaban esclerotizadas varias de ellas. Es decir, que hay que salir, es decir, tiene que haber un revulsivo. Entonces se tiene que provocar un conflicto. El conflicto puede ser, se estudia en sociología y teoría de la negociación, bajo, mediano y alto. Si es bajito, no se nota, siguen durmiendo los miembros de las organizaciones. Si es muy alto y hay mucha confrontación, es muy negativo, puesto que sale, digamos, aquí saltan chispas y algunas veces se producen, situaciones que agravan las diferencias de la organización. Lo normal es una tensión mediana, de tal manera que la organización se mueve, la organización despierta, pero no se divide y se cohesionan los grupos internos. La situación de perfecta se dio con Almunia Borrell, 1988. 1988. Perdón, 1998. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué las primarias, y es una de las preguntas que ha planteado Nacho, es ¿qué buscan? Legitimar al político. Joaquín Almunia había sido nombrado, digamos, por el dedo de Felipe González, que mandaba entonces todo, y entonces se sentía deslegitimado dentro del partido. ¿Qué hago yo para legitimarme y quitarle el peso a los varones? A los varones que, como sabéis, eran el trío. Andalucía, Castilla, Pepe Bono, bueno, el trío. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a lanzar unas primarias. ¿Por qué? Porque si me vota todo el partido, estoy legitimado para poder decir lo que sea, y ya no es que el dedo de Felipe me ha nombrado, porque claro, Felipe era todo, era Dios en el partido, perdón, para los católicos, es decir, dentro del Partido Socialista era su divinidad, el guan, el no sé qué, era muy... Entonces, claro, si dice Joaquín te ha tocado, Joaquín dice amén. Entonces, ¿cómo me legitimo? Provoco unas primarias
Y entonces, claro, si provoco unas primarias tiene que haber alguien que se enfrente a mí. Si no se enfrenta, no hay conflicto. Y entonces le tiene que decir a Pepe Borrell: hombre, Pepe, preséntate. Hombre, no, pero hay agua en la piscina, no sé qué. Bueno, al final dice: vale, me presento. ¿Qué ocurre? Las primarias todo el mundo la deslegitimó. La derecha, Miguel Ángel El Mar, conocido como Mar, mano derecha de portavoz de Aznar, dijo de todo, que ya estaban hechos los resultados, etcétera. Toda la prensa de derechas se le lanzó al cuello. Una parte importante del Partido Socialista le dijo de todo a Almunia: ¿cómo te atreves? ¿Para qué las convocas? Es decir, Felipe González estaba en contra, Alfonso Guerra en contra, los varones también, porque veían que se les perdían el poder. Se legitimó las primarias porque ganó el que tenía que perder. Contra todo pronóstico, la mayoría de la gente percibió que, bueno, que estaban hechas. Entonces, bien, decía lo de los aparatos que tienen temor, y es un temor que conforme vayan estudiando los politólogos y sociólogos se va a ver que es falso. No hay temor. Las primarias, tal y como se están planteando actualmente, es para que las gane el que ya previamente ha ganado. Es decir, con muchos matices. El matiz es: ¿por cuánto voy a ganar y cuál es la desafección interna a mi persona que se va a vislumbrar cuando el otro saque un 10, un 20, un 30, etcétera? Pero básicamente los estudios que se están haciendo y que se han publicado, todavía hay pocos porque es un proceso que se está iniciando, no las ganan. Las gana quien las tiene que ganar. Bien, luego y con esto acabo, lo digo porque esto es muy largo, como tenéis el libro lo podéis leer. Cuando se habla de primarias, es decir, no todo el mundo identifica la misma cosa cuando habla de primarias. Es decir, oiga, yo he realizado primarias, los 4 partidos que están aquí han realizado primarias. ¿Tienen algo que ver unas con otras? Pues no. Es decir, sí que se llaman primarias, pero resulta que si yo soy, voy a hablar del caso de Valencia, que es el que he estudiado, pero es aplicable. El que es realmente transparente y lo ha practicado es UPyD, Rosa Díez, que luego no lo ha rentabilizado, pero solo en las primarias que organizaba el UPyD, solo, digamos, se podía presentar todo el mundo sin problema, pero solo podían votar los afiliados. Es decir, no son abiertas, son solamente para los afiliados. Si nosotros nos vamos a Ciudadanos, es decir, según los estatutos, dice que para el primero, para el cabeza de lista, tiene que tener el 10% de la afiliación. Para el número 2 al 5 ya no es necesario. ¿Qué ocurre? Para los avales. Para los avales. Para los avales. Entonces, ¿cómo es posible? En el caso de Valencia se presenta Carolina Punset. Carolina Punset, en ese momento tenía 1030 afiliados en toda la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana tiene 500 y pico municipios, es decir, no tocan a 2 afiliados de media por. ¿Qué ocurre? Que la única que se puede presentar con 103 es Carolina, y entonces los otros no pueden sacar. Por lo tanto, es automáticamente, no se celebran. Es decir, se convocan pero no se celebran. En el caso de Izquierda Unida, sí. Es decir, votan solo los afiliados, en los 2 casos. No se apertura. En los otros casos sí hay apertura. Izquierda Unida pueden votar tanto los afiliados como los simpatizantes, pero se tienen que identificar y se le tiene que hacer una ficha. Es decir, en el caso del Partido Socialista también puede votar quien quiera, pero es un proceso muy complejo, y que en el caso valenciano ha sido un éxito total, contra todo pronóstico, es decir. Entonces, uno tiene que dar su carnet de identidad, los afiliados no. El que no es afiliado tiene que firmar, mandar una copia del DNI, tiene que haber un censo, tiene un correo electrónico que va y viene, etcétera. Es un proceso complejo, pero que garantiza que el que vota es él, no es otro. En el caso de... el otro es... bueno, en el caso de Compromís, si esos son primarias, en fin, Compromís es un partido, coalición de 4, en el cual la mayoría es nacionalistas, digamos una especie de convergencia unión valenciana, matizada. De hecho, van a las elecciones